El sábado amaneció tranquilo, de esos días en que el silencio de Guadalajara parece más blando, como si las calles todavía durmieran. Me desperté antes del alba, por costumbre más que por necesidad. Puse a calentar el agua, molí el café a mano, ese mismo café de olla que Elena solía preparar con canela y piloncillo. Mientras el aroma llenaba la cocina, barrí el patio, recogí las hojas secas del naranjo y regué la maceta de nopal que ella dejó sobre la ventana. La tierra estaba seca. El agua se absorbió rápido, como si también tuviera sed de compañía. A eso de las 8, el teléfono sonó. Rara vez suena. Contesté sin mirar la pantalla. ¿Papá? Era la voz de Lucía, mi hija. Estoy por tu zona. Paso a verte media hora, ¿sí? Media hora, dijo. Me quedé mirando la taza que tenía en la mano, con ese tipo de alegría que se mezcla con nervios. Hacía semanas que no venía. Le dije que sí, claro, que siempre tenía su lugar aquí. Me apuré a limpiar la mesa del porche. Saqué el mantel que aún huele a jabón de Elena y puse un par de conchas recién compradas. Vertí el café en la jarra de barro. Pensé en los días cuando Lucía era niña, cómo se sentaba en esa misma mesa, con los pies colgando, untando mantequilla sin medida. Por un momento me pareció verla así otra vez, riendo con la boca llena de migas. Un rugido de motor me sacó del recuerdo. Afuera, un auto negro, grande, de esos que apenas caben por la calle estrecha, se detuvo frente a la reja. Lucía bajó primero, impecable con un vestido beige y tacones que no conocían el polvo. Detrás, Ramiro, su marido, hablaba por teléfono sin mirar alrededor. Su voz era una mezcla de inglés y órdenes. Lucía sonrió al verme. Me abrazó, pero apenas rozó mi hombro. «Qué lindo está el jardín, papá. Tiene un encanto, como de otra época». «De la época en que se regaba a mano», respondí. Ella soltó una risa breve, más por cortesía que por humor. Sus ojos ya estaban recorriendo el patio, las paredes, el techo del corredor. Ramiro, aún con el móvil pegado al oído, comentó: «Providencia está cambiando rápido. Dicen que toda esta zona la van a revaluar. Muchos vecinos ya vendieron». Me limité a asentir. No me gustan las conversaciones donde las palabras suenan como monedas. Lucía abrió su bolso y sacó una carpeta. La colocó sobre la mesa, justo al lado del café. «Papá, hemos estado viendo una oportunidad. Ramiro conoce a unos inversionistas que quieren convertir estas casas en un centro de innovación. Si firmas aquí, nosotros nos encargamos de todo. Tú no tendrás que preocuparte por nada, podrás descansar». La escuché sin interrumpirla. Cada palabra sonaba bien ensayada. «¿Descansar?», le pregunté. No recuerdo haber pedido eso. Ella insistió con voz más baja. «Papá, no lo tomes a mal. Es una oportunidad de oro. La casa se va a devaluar si no haces algo pronto». Ramiro colgó el teléfono y se acercó. «Además, los impuestos están subiendo. Y mantener una propiedad así cuesta mucho, sobre todo a su edad». Se corrigió rápido, pero la frase ya estaba en el aire. El silencio se hizo espeso. Decidí romperlo sirviendo café. «Prueben», dije, empujando la jarra hacia ellos. Lucía tomó un sorbo y dejó la taza enseguida. «Está muy dulce, papá». «Así le gustaba a tu madre», contesté. Ramiro no probó nada. Solo miraba el reloj. Lucía guardó los papeles. «Piénsalo, ¿sí? No queremos presionarte, pero sería lo mejor para todos». «Lo pensaré», dije. Ella se inclinó,
Me besó la mejilla con prisa. «Te llamo en la semana». Caminaron hasta el auto. Antes de subir, Ramiro sacó el celular y tomó varias fotos de la casa, la fachada, el jardín, incluso el techo. Cuando el auto arrancó, el polvo del camino se levantó y volvió a caer sobre las hojas que recién había barrido. Me quedé un rato sentado, con la taza vacía entre las manos. El café ya estaba frío. No era la primera vez que Lucía me hablaba de vender, pero esta vez su tono fue distinto. No era una sugerencia, sino un paso planeado. Por la tarde vino doña Rosa, la vecina de al lado. Traía pan recién horneado y las noticias que nunca fallan. «Don Rafael», me preguntaron hoy por el precio de los terrenos. Unos hombres en camioneta. Dijeron que usted quizá quiera vender. «¿Así dijeron?», pregunté. «Así mismito, que están el domingo». Amaneció con un cielo limpio, de esos que engañan. Parece tranquilo, pero debajo algo se mueve. Me levanté más temprano de lo normal, quizá porque no había dormido bien. La conversación del día anterior con Lucía me seguía dando vueltas en la cabeza. Cada vez que recordaba su tono, tan seguro, tan distante, sentía una punzada en el pecho. Encendí la camioneta vieja, la Ford azul que compré cuando Elena aún vivía. Hacía un ruido raro, pero el motor seguía fiel, como un perro viejo que ya no ladra, pero te acompaña. Me dirigí al pequeño sitio de obra en Zapopan, donde estábamos reparando una iglesia antigua. Era un trabajo modesto, pero honesto, como los que siempre he hecho. En el camino pasé por la panadería de don Lauro. Me detuve a comprar un bolillo y un café para el camino. Mientras esperaba, escuché a dos muchachos hablar en la barra. «Dicen que el viejo Vega todavía va a las obras todos los días», dijo uno, con una sonrisa medio burlona. «¿En serio? A su edad debería estar en la playa, tomando el sol», respondió el otro. Ambos rieron. Me quedé en silencio. No me molestaba lo que decían, sino la ligereza con que lo hacían. Ellos no sabían lo que es pasar la vida construyendo algo con las manos, ni lo que se siente cuando nadie más entiende por qué sigues haciéndolo. En el sitio de obra me recibió Héctor Jiménez, mi capataz y amigo de toda la vida. Su casco tenía manchas de pintura vieja y su camisa estaba empapada en sudor. «Buenos días, don Rafa», me dijo. «Ya medimos la base del muro. Si el clima aguanta, mañana colamos el cemento». «Perfecto», respondí, revisando los planos. Héctor se limpió la frente con el antebrazo y bajó la voz. «Escuché un rumor. Dicen que su yerno está por firmar un contrato con el gobierno del estado. Algo grande». Asentí despacio. «Los rumores vuelan más rápido que el concreto, Héctor». Me quedé observando cómo los hombres mezclaban arena con agua. Pensé en Ramiro, en su manera de hablar, en ese aire de hombre moderno que confunde ambición con éxito. ¿Cómo alguien así podía ver el valor de algo que no se compra? Al mediodía regresé a casa. El sol caía a plomo, y en la puerta del buzón encontré un sobre blanco. «Cena de socios, Club Guadalajara Country». En letras pequeñas, «Invitado especial, Ramiro León y familia». Lo abrí y leí 2 veces. En la parte inferior, añadida con bolígrafo, estaba mi nombre. Por la tarde sonó el teléfono. «Papá». La voz de Lucía sonaba amable, casi cariñosa. «Te agregué a la lista de invitados. Ramiro quiere presentarte a algunos empresarios. Será bueno para todos». «¿Empresarios?», pregunté. «Sí, del ramo de construcción. Quieren conocer la historia de Vega Hermanos». «Vega Hermanos», pensé.
Ese nombre lo había usado solo cuando mi hermano Mario vivía. Lo guardé después de su muerte como una reliquia. «Está bien, hija», le dije. «Iré». Colgué y me quedé un largo rato sentado en la cocina. Había algo en su tono, una mezcla de dulzura y cálculo, como quien ofrece un favor que ya tiene precio. Al día siguiente fui al taller de don Julio, el sastre de toda la vida. Le llevé el traje gris que guardaba desde el funeral de Elena. «Todavía le queda bien, don Rafa», dijo Julio, mientras ajustaba la bastilla. «Solo hay que soltar un poco los hombros». Su esposa, doña Marta, me cortó el cabello al costado y me peinó con cuidado. «Ahora sí, parecerá más joven, por lo menos 10 años», me dijo riendo. Le sonreí, aunque por dentro pensaba que la edad no se borra con tijeras. Esa noche busqué en el cajón del ropero el reloj de pulsera que Elena me había regalado en nuestro aniversario. El cristal estaba opaco, así que lo limpié con el borde de mi pañuelo. Aún funcionaba, tic-tac, tic-tac, como si me recordara que los años no se detienen aunque uno quiera. Al día siguiente, cuando el sol ya bajaba, salí rumbo al club. La camioneta resoplaba, y más de una vez pensé en dejarla en casa, pero algo dentro de mí se negaba. Era mi manera de entrar al lugar, siendo quien soy. En la entrada, un guardia me miró con desconfianza. «Buenas tardes, vengo a la cena de socios», dije. «¿Su nombre, señor?» «Don Rafael Vega». El hombre revisó la lista, levantó una ceja y miró la camioneta. «Ah, sí, señor. Puede estacionarse allá, en el área de servicio». «¿Área de servicio?» «Es que los invitados suelen venir por el acceso principal». Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Lucía. «Papá, por aquí. Ven». Salió apurada, sonriendo nerviosa. «Les dije que dejaras la camioneta atrás, en el área del personal». «No pasa nada». No respondí, solo la seguí. Dentro, el salón era un mundo ajeno. Lámparas de cristal colgaban como racimos de luz. Las mesas cubiertas con manteles blancos, y una orquesta tocaba jazz suave. La gente olía a perfume caro, a éxito fabricado. Ramiro apareció con una copa de vino en la mano, impecable en su smoking. «Rafa, por fin llegas», dijo, golpeándome el hombro con confianza fingida. «Ven, quiero presentarte a unos amigos». Nos acercamos a un grupo de hombres que hablaban de inversiones y licitaciones. «Les presento a don Rafael Vega, un constructor muy tradicional», dijo Ramiro, alargando la palabra tradicional, como si fuera una curiosidad de museo. Uno de ellos sonrió con suficiencia. «¿Aún trabaja con cemento, don Rafael?», preguntó, y el grupo soltó una risita corta. «El cemento todavía sostiene esta ciudad», respondí. Se hizo un silencio breve. Luego, el mismo hombre levantó la copa y cambió de tema. Lucía intervino rápido, con esa habilidad suya para girar las conversaciones. «Mi esposo está trabajando en un proyecto de innovación urbana», dijo. «Gracias a la experiencia de mi padre, estamos combinando lo clásico y lo moderno». Yo la miré. No dijo «la empresa de mi padre» ni «nuestra historia». Dijo «gracias a su experiencia», como si yo fuera una anécdota útil. Durante la cena, los camareros servían platos con nombres que no sabía pronunciar. Ramiro hablaba de alianzas familiares, de visión compartida, de la marca Vega. Cada vez que mencionaba el apellido, sentía una punzada. Vi cómo su sonrisa crecía mientras los demás asentían. Yo sabía lo que hacía. Estaba usando mi nombre como escalón, mi trabajo como vitrina,
Entre brindis y risas falsas, empecé a sentirme fuera de lugar. Las manos me dolían, no por artritis, sino por impotencia. Cuando terminó la cena, Lucía se acercó y me dijo en voz baja: «Espero que estés orgulloso de nosotros, papá». La miré y por un momento vi a la niña que una vez me pidió ayuda para construir una casita de madera en el patio. Pero esa niña ya no estaba. Salí del salón antes de que sirvieran el postre. Afuera el aire era fresco, limpio, sin perfume. Subí a la camioneta y arranqué. A mitad del camino me detuve en un parque. Había un grupo de obreros trabajando con lámparas portátiles. Reboqueaban una pared vieja. Sus sombras se movían con cada golpe de llana. Me quedé observando. Uno de ellos tarareaba una ranchera, otro silbaba. El polvo de cal volaba en el aire como una neblina blanca. En esas manos llenas de grietas, sucias, cansadas, vi algo que no estaba en el club: dignidad. Pensé en Elena, en cómo siempre decía que un trabajo bien hecho es una oración silenciosa. Encendí un cigarro, aunque hacía años que no fumaba. El humo me quemó la garganta. En ese momento comprendí que lo que más dolía no era la burla ni el desprecio, sino sentir que mi propia hija ya no veía valor en lo que yo soy. Subí de nuevo a la camioneta. En el espejo retrovisor, las luces del club aún brillaban a lo lejos. En el parabrisas se reflejaba mi rostro cansado, endurecido. Pisé el acelerador despacio. El motor rugió, viejo pero firme. Mientras el camino se abría frente a mí, pensé: el orgullo puede ser una sombra larga, pero cuando uno la enfrenta, empieza a construir con otra luz. Esa noche regresé a casa en silencio. Dejé el traje colgado en una silla y el reloj sobre la mesa. Me serví un mezcal, lo bebí despacio. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, en algún rincón de mi pecho, algo se encendía. No era ira, era una chispa distinta. Una que más tarde, sin saberlo, se convertiría en fuego. 2 días después de aquella cena en el club, el aire de Guadalajara amaneció cargado de polvo y silencio. Fui al sitio de obra en Zapopan como de costumbre. El cemento recién colado aún estaba húmedo, y los hombres limpiaban las herramientas bajo el sol. Todo parecía igual, pero en mí algo había cambiado. A media mañana llegó Héctor, con una sonrisa cansada y un periódico doblado bajo el brazo. «Mire esto, don Rafael», dijo, extendiéndomelo. Era El Informador. En la sección de Economía, una foto mostraba a Ramiro León posando junto a un subsecretario del Estado, ambos con cascos de seguridad y sonrisas ensayadas. El titular decía: Leona Vega, la nueva alianza entre la tecnología y la construcción. Me quedé mirando el papel unos segundos, sin respirar. «¿León Vega?», repetí despacio. Sentí cómo la sangre me subía a la cara. Nunca había firmado nada con ese nombre. Héctor se encogió de hombros. Dicen que usó el apellido Vega para conseguir respaldo en el banco. Suena mejor con historia. Me reí sin ganas. Historia sí tengo, pero no prestada. El ruido de las palas y los martillos seguía, pero ya no escuchaba nada. Era como si cada golpe me sonara dentro de la cabeza. Cerré el periódico, lo doblé con calma y lo guardé en el bolsillo. «Gracias, Héctor. Vuelve a tus muchachos», le dije. «Yo tengo que revisar algo». De regreso a casa, la ciudad parecía más ruidosa de lo normal. El tráfico, las bocinas, los vendedores ambulantes,
Todo me irritaba. Encendí mi viejo computador, ese que Elena solía llamar la máquina de humo, porque siempre tardaba siglos en arrancar. Escribí el nombre Data Soluciones y Asociados. En la pantalla apareció una página elegante, con fotos de edificios modernos y una frase en letras grandes. Una empresa del grupo León Umbega. Allí estaba, en la esquina inferior derecha, el logotipo de Vega Hermanos, el mismo que yo había diseñado hace 40 años con un lápiz y una regla. Sentí un vacío en el estómago, como si alguien me hubiera robado algo más que un nombre. Cerré la computadora. Las manos me temblaban. Abrí una cerveza tibia y me quedé sentado largo rato, viendo cómo el sol bajaba detrás de los cables eléctricos. Esa noche decidí ir al bar El Cazador, en la calle Alcalde. Era pequeño, con mesas de madera rayadas y un olor a mezcal viejo. Allí solía reunirme con Gálvez, un amigo de juventud que terminó siendo inspector de la policía estatal. Cuando entré, lo vi en su sitio de siempre, bebiendo despacio. «Rafa, pensé que te habías vuelto ermitaño», dijo sonriendo apenas. «Casi», le respondí sentándome. Le conté todo: el artículo, el nombre de la empresa, los papeles que habían aparecido sin mi firma. Gálvez escuchó sin interrumpir, con ese silencio que tienen los hombres que han visto demasiadas cosas. Al final dejó el vaso sobre la mesa y dijo: «Ramiro León está bajo investigación. Hay sospechas de contratos falsos con la Secretaría de Tecnología». Me quedé mirándolo, incrédulo. «¿Y Lucía? ¿Sabe algo?» «Dudo que lo sepa, pero su firma aparece en algunos anexos». Tal vez pensó que eran papeles de apoyo, donaciones. ¿Quién sabe? «Mi hija», murmuré. «Ella no tiene idea de lo que hace su marido». Gálvez encendió un cigarro, soltó el humo y me dio una palmada en el hombro. «Ten cuidado, Rafa. Si usaron tu nombre, también pueden usar tu casa». La palabra casa me golpeó más fuerte que todo lo demás. Esa misma noche volví a la mía. Abrí el cajón donde guardo los contratos antiguos, los títulos de propiedad, los planos que hice a mano. Entre los papeles viejos encontré varias fotocopias recientes. Al principio pensé que eran duplicados comunes, pero cuando vi la firma, me quedé helado. El nombre Rafael Vega estaba allí, escrito con trazo torpe, sin mi caligrafía. Una falsificación burda, pero suficiente para un trámite si nadie mira de cerca. Me senté en la mesa del comedor, con los papeles esparcidos como si fueran cartas de un destino que no entendía. El reloj marcaba las 10. Tomé el teléfono y marqué el número de Lucía. Contestó al tercer timbre. «¿Papá? Sí, necesito preguntarte algo. Dime, ¿qué has firmado para Ramiro últimamente?» Un silencio breve. «No lo recuerdo, papá. Son cosas de la empresa, tú no entenderías». «Inténtalo. ¿Firmaste algo con mi nombre?» Su tono cambió. «Papá, no empieces. Siempre con tus sospechas. Es trabajo, nada más. No te metas». Y colgó. El sonido del teléfono muerto me pesó en el oído. Me quedé un rato así, escuchando la estática, como si esperara que la línea me devolviera otra voz. Caminé por la casa. Las paredes aún tenían las grietas que prometí reparar. El sillón donde Elena solía tejer seguía en su rincón, con su manta doblada encima. Me senté y cerré los ojos. Todo olía igual: polvo, madera y café viejo. Pero ya nada se sentía igual. Tomé mi cámara vieja y empecé a fotografiar la casa. La sala, la cocina, el patio, la recámara. Lo hacía cada vez que un proyecto estaba por terminar,
para conservarlo en la memoria. Quizás era una manera inconsciente de despedirme. Al día siguiente fui a la oficina del registro de la propiedad. El edificio olía a papel húmedo y desinfectante. La joven del mostrador, de cabello recogido, buscó en la computadora mientras masticaba chicle. Nombre completo, por favor. Rafael Vega, propiedad en la colonia Providencia. Tecleó, esperó, y luego frunció el ceño. ¿Está seguro que quiere actualizar la información? Sí, porque aquí aparece un trámite de transferencia pendiente a nombre de Lucía Vega de León. ¿Qué dijo? Pregunté sin aire. Que la transferencia está en proceso de aprobación. Me quedé quieto. Podía oír mi propio pulso. Le pedí una copia y salí sin mirar atrás. Afuera soplaba viento fresco, pero yo sudaba como si estuviera bajo el sol del mediodía. En la esquina, un hombre ciego vendía boletos de lotería. Tenía una voz fuerte, ronca. «Todo se paga, señor, todo se paga», gritaba, moviendo su bastón. Le dejé unas monedas en el sombrero y seguí caminando. La frase me siguió como un eco en la cabeza. Todo se paga. Esa tarde la pasé sentado en el patio. No tenía ganas de encender la televisión ni de hablar con nadie. Veía las sombras alargarse sobre el piso, las hojas del naranjo caer una a una. Me di cuenta de que no sentía rabia. Sentía algo peor, decepción. Esa mezcla amarga de amor y vergüenza que solo se siente por la sangre propia. Cuando la noche cayó, fui al cuarto y saqué de un cajón el pequeño grabador que Héctor me había prestado para registrar notas de obra. Lo puse sobre la mesa. Lo observé un rato, en silencio. Sabía lo que tenía que hacer. Encendí el aparato. La luz roja parpadeó. Proyecto Zapopan, 22 de mayo, dije al micrófono. Pero no era un reporte técnico lo que pensaba grabar. Era el inicio de otra construcción, una más difícil, más solitaria, la de mi verdad. Y mientras la voz del hombre ciego aún resonaba en mi cabeza, «Todo se paga, señor», entendí que, efectivamente, el momento de pagar había llegado. Pero no sería yo quien lo hiciera esta vez. El martes por la mañana sonó el teléfono. Era Lucía. «Papá», dijo con una alegría extrañamente dulce. «Ramiro y yo queremos invitarte a almorzar. Tenemos una sorpresa». Su tono me recordó a cuando era niña, y venía corriendo a mostrarme un dibujo. Esa manera de hablar que usaba cuando buscaba mi aprobación. «Claro», respondí sin dudar. «¿Dónde?» «En la Tequila, el de López Mateos, a las 2. No llegues tarde», añadió, como si eso fuera parte del truco. Antes de salir, guardé el pequeño grabador de voz en el bolsillo interior de mi saco. Era del tamaño de un encendedor, pero con una memoria más fiel que muchas personas. El restaurante estaba lleno. Aromas de carne asada, tequila y perfume caro flotaban en el aire. Los meseros se movían como bailarines entre las mesas. Vi a Ramiro en una esquina, sonriendo con copa en mano. Llevaba camisa blanca de lino y blazer azul marino sin corbata. Lucía, impecable como siempre, se levantó para saludarme con un beso rápido. «Papá, qué bien te ves», dijo, colocándose junto a Ramiro, como quien toma su sitio en una coreografía ensayada. Un mesero trajo vino blanco. Ramiro alzó su copa. «Por las nuevas etapas, suegro?» Levanté la mía. Apenas la humedecí con un sorbo. Lucía sacó una carpeta de su bolso. La colocó frente a mí con ambas manos. «Hablamos con el abogado, papá. Esto facilitaría mucho las cosas».
Si firmas este poder, nosotros nos encargamos de todos los trámites de la casa. Queremos darte algo mejor. Un departamento nuevo, cerca del hospital, con vigilancia, elevador. Más cómodo para ti. ¿Y la casa?, pregunté mirándolos a los dos. Ramiro se acomodó en la silla y sonrió como un vendedor satisfecho. Será el Centro de Innovación León Vega. Suena bien, ¿no? Un homenaje a la familia. Me tragué el nudo que me subía por la garganta. ¿Y quién les dio permiso de usar el apellido Vega?, pregunté. Ramiro se encogió de hombros. Es un honor, señor. Usted debería sentirse orgulloso. Quise levantarme en ese instante, pero respiré hondo. Saqué el bolígrafo de mi chaqueta. Di vueltas entre mis dedos, como si evaluara la tinta. Noté cómo Lucía contenía el aliento, los ojos fijos en mi mano. Con tal de que respeten el cuarto de mamá, dije. ¿Van a dejarlo como está? Lucía asintió rápido. Te lo juro, papá. Le haré un altar si es necesario. Todo seguirá llevando su nombre. Deslicé el bolígrafo sobre el papel, pero solo tracé una R a medio camino. Nada más. Una letra sin compromiso. Ramiro no lo notó. Levantó su copa otra vez. Brindemos a este nuevo comienzo. Después del postre, fingí fatiga y me despedí. Les dije que necesitaba descansar. Pero en vez de volver a casa, tomé un taxi hacia la zona de Santa Tere. Entré al viejo local de fotocopias frente al mercado y pedí una copia exacta del contrato. El dependiente ni me miró. Escaneó las hojas con rapidez y me entregó el sobre con una goma elástica. Ya en la tarde fui directamente a ver al inspector Gálvez. Su oficina olía a café recalentado y tabaco viejo. «Lea esto, por favor», le dije, dejando los papeles sobre su escritorio. Los leyó en silencio. Sus cejas se unieron al llegar a la segunda hoja. «Esto no es un poder notarial temporal, señor Vega. Es un traspaso total. Está firmado como si usted les hubiese regalado la propiedad». Asentí sin sorpresa. «Guarde una copia, por favor, por si acaso». Él me miró con esa expresión que mezcla respeto con lástima. «¿Va a denunciarlos?» «No todavía. Pero quiero que si me pasa algo, tenga esto en sus manos». Esa noche Lucía me mandó un mensaje. «Gracias, papá. Ramiro te admira mucho». Lo leí, luego lo borré. 2 días después, llegó a casa un sobre de papel grueso con bordes dorados. Dentro, una invitación para el gala de Fundación León, en el Hotel Demetria. La tinta plateada resplandecía bajo la lámpara. En una esquina reconocí la caligrafía de Lucía. «Será una sorpresa hermosa, papá». Me senté en la sala, la carta abierta sobre mis rodillas. No era difícil imaginar el escenario. Música clásica, cámaras, discursos. Y el momento estrella donde yo, el generoso padre, les cedía la casa como símbolo de confianza. La mentira perfecta. Al día siguiente fui al Banorte. Pedí acceso a la bóveda y saqué el original de la escritura de propiedad. Lo guardé en una carpeta azul con el nombre de Elena garabateado en la tapa. Luego llamé a Héctor. Nos encontramos en su taller de carpintería, donde el polvo de aserrín flotaba como niebla dorada. «Guárdame esto», le dije. «Si no regreso después del viernes en la noche, llévalo a Gálvez». Héctor lo tomó sin preguntar al principio. Luego murmuró: «¿Qué vas a hacer?». Lo que debí haber hecho hace años, reconstruir todo desde la verdad. Antes de volver, pasé por el terreno en Zapopan. Un pedazo de tierra polvorienta con maleza
y postes de madera, pero mío. El sitio donde siempre quise levantar algo útil. Medí con pasos, clavé estacas. Usé una cuerda con cal para marcar los límites. Saqué fotos con el celular. Me arrodillé para revisar el suelo, aún húmedo de la lluvia del día anterior. El sol comenzaba a caer. La luz dorada envolvía todo como una promesa. Tomé una estaca más larga, clavé el cartel de madera que yo mismo pinté. Futuro hogar de la Escuela de Oficios Vega. Me quedé allí unos minutos, observando cómo el viento movía la cinta blanca atada al letrero. Luego subí a mi viejo Ford, encendí el motor y dejé atrás el terreno. Mientras el cielo se teñía de rojo y el retrovisor mostraba el cartel alejándose, supe con certeza: aunque ellos se quedaran con la casa, jamás tocarían esto. Este pedazo de verdad, de propósito, este legado, mi legado. Aquella mañana desperté antes de que el sol se asomara por las cortinas. No porque no hubiera dormido bien, aunque eso también era cierto, sino porque algo dentro de mí sabía que este día cambiaría muchas cosas. Planché con cuidado el viejo traje oscuro que no usaba desde el entierro de Elena. Le pasé la palma por encima, notando los hilos sueltos, la solapa un poco gastada. Pero estaba limpio, sobrio, digno. Me peiné lo mejor que pude frente al espejo empañado del baño, alisando mi cabello canoso hacia atrás con las manos húmedas. No parecía un hombre poderoso, pero tampoco uno derrotado. Héctor llegó puntual, con el portafolio de documentos bajo el brazo y un termo de café que ni siquiera me ofreció. Sabía que no podría tragar ni una gota. Le agradecí con una palmada breve en el hombro. Si no llamo antes de las 10, entrégaselo a Gálvez, le dije, con voz baja pero firme. Él asintió sin preguntar nada. A veces el silencio entre los viejos amigos vale más que cualquier discurso. Guardé la pequeña grabadora de voz en el bolsillo interior del saco. También metí unos recibos, copias de la escritura de compraventa y una carta firmada por el notario. Todo en orden, todo legal, todo listo. El taxi que tomé era viejo y el chofer tenía puesto un corrido a medio volumen. Yo miraba por la ventana, los vendedores de flores, los muchachos limpiando parabrisas, los rótulos de los locales parpadeando bajo los primeros rayos del sol. Guadalajara seguía su curso, agitada, viva, pero dentro de mí todo era piedra. Silencio. Frente al Hotel Demetria ya había una fila de invitados descendiendo de coches negros brillantes. Fotógrafos en la entrada, risas falsas, saludos estudiados. Una joven me ofreció un programa del evento. Sonrió sin reconocerme, como si fuera un invitado más. Cuando entré al salón, sentí que me sobraban los brazos. Nadie me buscaba con la mirada. Nadie me esperaba. Hasta que la vi. Lucía, mi hija, resplandecía en un vestido rojo que parecía hecho a medida para la ocasión. Al lado de ella, Ramiro, con esa sonrisa de porcelana que siempre me pareció hueca. Subieron juntos al escenario entre flashes de cámara. Tomó el micrófono con la seguridad de una actriz entrenada. «Mi padre», dijo extendiendo el brazo hacia mí. «El hombre que nos inspiró a crear la Fundación León». Todos aplaudieron. Incluso algunos se pusieron de pie. Yo no. Me quedé quieto, con el corazón golpeando en el pecho, como si quisiera salir corriendo antes que yo. Ramiro levantó una copa y exclamó:
Gracias a la generosidad de don Rafael, su casa será ahora el centro de nuestra fundación, un espacio para la cultura, la esperanza y el progreso. Más aplausos, vítores, copas tintineando. Y entonces caminé hacia el escenario. Cada paso era una decisión, un peso, una despedida. Tomé el micrófono con manos que no temblaban, aunque por dentro el alma se me partía. «Tienen razón», dije con voz grave. «Ya no tengo esa casa, porque la vendí esta mañana». El salón se congeló. El murmullo desapareció. Un silencio denso se apoderó del ambiente. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Lucía me miró inmóvil. «El dinero», continué sacando los documentos, «irá a jóvenes de Jalisco que todavía creen en el trabajo honesto. No a discursos ni cócteles». Ramiro intentó intervenir balbuceando. «Debe haber un error. Esto no estaba previsto». Yo lo interrumpí. Coloqué el micrófono sobre la mesa, activé la grabadora y dejé que la voz del verdadero Ramiro hablara. «Usaremos el nombre Vega. Nadie lo notará. Todo quedará limpio». Su voz, tan clara como una bofetada, rebotó por cada rincón del salón. Lucía llevó las manos a la cabeza. Alguien dejó caer una copa. Los fotógrafos levantaron de nuevo las cámaras. Un par de invitados se pusieron de pie, incrédulos. Entonces entró el inspector Gálvez, acompañado por 2 agentes federales. Iban vestidos de civil, pero el aura de autoridad les envolvía como un uniforme invisible. Uno de ellos mostró el documento, voz en alto. «Ramiro León, está usted bajo arresto por fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos». Ramiro se resistió. Dio un paso atrás. Tropezó con el pedestal del micrófono y casi cae. Los agentes lo sujetaron con fuerza, colocándole las esposas ante los ojos de todos. Lucía gritó: «Papá, basta, estás arruinando todo». Pero yo ya no sentía rabia, ni dolor, solo vacío. La justicia no me devolvía a mi esposa, ni a la hija que yo crié. Pero al menos limpiaba el apellido Vega. Salí del salón mientras todo se desmoronaba detrás de mí. La gala, las máscaras, los planes fraudulentos. La noche era fresca. El viento movía suavemente las copas de los árboles frente al hotel. Me aflojé la corbata, aspiré hondo. Escuché una voz detrás de mí. No supe de quién era. Ese viejo tenía razón. No respondí. Solo caminé calle abajo, dejando atrás las luces, el ruido y una parte de mi vida que por fin dejaba de doler. La gala de caridad se había convertido en el juicio público que nadie esperaba. Y yo, un anciano con el corazón hecho trizas, había vuelto a mirar de frente, pero no con orgullo, con paz. A la mañana siguiente, las noticias estallaron como pólvora vieja. Los periódicos traían la imagen de Ramiro con las manos esposadas, la cara hundida, los ojos como si por fin se viera a sí mismo en un espejo. La gente compartía la foto sin parar. Me llamaban el obrero que derrotó al empresario. Algunos lo decían con admiración, otros con ironía. Yo no contestaba, no salí de casa. Desde mi sillón oía las voces de los reporteros agolpados frente a mi portón. Uno gritaba por un megáfono viejo: «Don Rafael, ¿qué hará con el dinero de la venta? ¿Es cierto que está construyendo una escuela?». No respondí. Solo bebí mi café, amargo como los años que había callado.
Sabía que ese silencio era mi forma de honrar algo más profundo que un titular de prensa. A eso del mediodía sentí la llave girar. No era Héctor, era Lucía. Entró sin mirar, sin saludar, con los ojos enrojecidos, el maquillaje corrido y el cabello hecho un nudo. «Nos humillaste, papá», gritó. «Destruiste todo lo que construimos». Me quedé quieto. Coloqué la taza de café sobre la mesa con calma. «Yo no destruí nada, hija. Solo quité lo que no era real». Lucía temblaba. Sacó un periódico arrugado de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. En la portada aparecía su rostro, al lado de Ramiro, con un pie de foto cruel. Cómplice, sin culpa. No dije nada. Me levanté, caminé hasta el viejo aparador y saqué un folder grande, gastado en las esquinas. Se lo tendí. ¿Creíste que esa casa era todo lo que tenía? Mira esto. Lucía lo abrió con manos nerviosas. Dentro había escrituras de propiedad de un terreno en Zapopan, licencias de obra ya aprobadas, planos arquitectónicos y un título al frente que decía «Escuela de Oficios Vega». «Ese terreno era el sueño de tu madre», le dije. «No era para vender, era para enseñar». Ella se quedó en silencio, con los papeles temblando entre sus dedos. Se sentó lentamente, como si le hubieran quitado el piso. «¿Y por qué nunca lo dijiste? ¿Por qué lo ocultaste?» «Porque no era momento, porque aún esperaba que lo recordaras tú». Le conté cómo Elena y yo habíamos comprado ese terreno con años de ahorro, con pagos pequeños y sacrificios grandes. Le hablé del día que Elena me dijo, mientras regaba sus plantas: «Rafa, si un día ya no estoy, que este terreno se convierta en manos jóvenes trabajando». Cuando Elena murió, juré en silencio que cumpliría su deseo. Y ahora, por fin, lo estaba haciendo. Lucía bajó la mirada. Su voz apenas era un susurro. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo, papá? La miré con dolor. En el recuerdo, si aprendes algo de esto, no lo dije con rencor, sino con esperanza. Porque aún creía que podía aprender, que aún podía volver. A media tarde llegó el inspector Gálvez. Traía en la mano una carpeta. «Ramiro confesó», me dijo. «Falsificación, lavado, coacción». Quería salvarse, pero ya es tarde. Me miró con respeto y preguntó: «¿Y ahora qué sigue?» «Seguir construyendo», le respondí. Casi al mismo tiempo apareció Héctor, acompañado de 3 antiguos obreros de la fábrica. Llevaban en las manos unos planos dibujados a mano. «Don Rafael», dijo uno de ellos, «si usted pone el alma, nosotros ponemos las manos». Miré los bocetos. Eran humildes, pero llenos de intención. Talleres de carpintería, herrería, costura. Hasta una pequeña cafetería comunitaria. Asentí sin palabras. A veces el corazón entiende antes que la lengua. Esa noche, al caer el sol, fui al terreno en Zapopan. Llevaba conmigo una tabla de madera y un bote de pintura blanca. Los hombres ya habían limpiado parte del terreno. Olía a tierra recién removida y eucalipto. Clavé la tabla en el suelo. Bajo el faro del viejo camión de obras, pinté con pulso firme las palabras que llevaban años esperando salir. Aquí se construye el verdadero legado de los Vega. Cuando me giré, la vi.
Lucía estaba a lo lejos, parada junto a la reja, con un abrigo fino que no abrigaba nada. No dijo nada, solo observaba. El viento jugaba con su cabello como cuando era niña. No la llamé. No era el momento. Ella debía decidir si quería quedarse o volver a alejarse. Solo la observé mientras se daba la vuelta y se perdía entre las sombras de la calle. Y en el silencio comprendí que había cerrado una herida, aunque otra apenas comenzaba a sanar. Esa noche dormí sin miedo, por primera vez en mucho tiempo, porque entendí que el legado no eran los muros que uno construye, sino las raíces que uno siembra en los demás. 3 días después del escándalo en la gala, los periódicos seguían mostrando la cara de Ramiro esposado, bajando «Bac dem toi, a nous mod vieu tuong sui joy». Pero yo no con quantam gen nung dong tit. La televisión, con su guión Jieu Kichting Ba Ang Sang Lang Leo, me resultaba vacía. Preferí buscar algo más sólido, más mío. Esa mañana marché temprano hacia Zapopan, donde ya habían comenzado las primeras labores de limpieza en el terreno que sería la nueva sede de la Fundación Vega. Los obreros sudaban bajo el sol, levantando escombros, retirando Kodaiya, Bam, Chat Ñeunam. El polvo se mezclaba con el aroma áspero de la cal, y ese olor, por extraño que parezca, me devolvía la esperanza. Héctor, el capataz, llegó poco después con una bolsa de tamales calientes y café en un termo abollado. Me saludó con ese respeto sencillo de quien trabaja con las manos. «Don Rafael, si todo va como hasta ahora, la próxima semana ya podemos levantar el muro principal», me dijo mientras mordía un tamal de rajas. «Los permisos están listos», respondí, mirando los planos extendidos sobre el capó de su camioneta. «Solo falta que el alma también esté lista». Héctor no preguntó más. Era un hombre que entendía los silencios. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a caer, la vi. Lucía, mi hija, de pie frente al portón metálico del sitio. Llevaba una blusa clara arrugada, el cabello recogido con prisas, y en la mano un bolso pequeño, desgastado en las esquinas. Parecía haber envejecido en solo unos días. «Papá, necesito hablar contigo», dijo apenas cruzando el umbral, sin fuerza en la voz. No le respondí de inmediato. Solo caminé hacia la oficina temporal, un contenedor blanco que aún olía a pintura fresca y polvo de cemento. Ella me siguió en silencio. Adentro se sentó frente al escritorio improvisado y sin decir más colocó sobre la mesa un fajo de papeles arrugados. Reconocí el membrete del banco al instante. «Me llegó esta notificación ayer. Están embargando mis cuentas. Dicen que firmé como cotitular del crédito de la empresa de Ramiro. Yo confié en que él manejaba todo». Intentaba sonar firme, pero su voz temblaba como el papel entre sus manos. «¿Firmaste sin leer?», pregunté. «Sí, yo lo hice por amor, por lealtad. Pensé que él sabía lo que hacía. Solo firmé». La miré largo rato. Sus ojos buscaban los míos como una niña perdida en la oscuridad. «Firmaste sin leer, como yo confié en ti, sin preguntar nada». Las palabras salieron solas, sin ira. Era una verdad que dolía, pero que ya no ardía. Lucía rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Luego se acercó, me tomó las manos con fuerza. «Papá, lo perdí todo. No tengo casa, no tengo amigos, ni un lugar al que regresar.
Solo me queda esta vergüenza. Abrí el cajón inferior y saqué un folder con el logotipo en borrador de la Fundación Vega, con el sello de aprobación del ayuntamiento aún fresco. Esto, le dije colocándolo frente a ella, es un nuevo comienzo. Pero no es fácil. Aquí no hay alfombra roja ni cócteles. Aquí hay sudor, barro, obreros que no olvidan cómo los miraste de reojo cuando aún tenías poder. Ella tocó el folder sin abrirlo. Guardó silencio. Miraba el logotipo como si se tratara de un espejo. Ya caía la noche cuando la llevé a la antigua casa familiar, aquella que habíamos dejado vacía desde que Elena nos dejó. Abrí la puerta. Dentro solo quedaban paredes desnudas, los ecos de nuestras vidas pasadas y el zumbido de las cigarras en el jardín. Encendí una lámpara vieja en la mesa del comedor. Saqué una copia de la llave principal y la dejé allí, junto a una nota corta. Si mañana quieres trabajar en la fundación, ven a Zapopan. Si no, no pasa nada. Considera que esta conversación nunca ocurrió. Ella no dijo nada. Solo se quedó allí de pie mientras salía por la puerta, sin mirarme directamente. En el patio trasero, la bombilla que Elena había colgado años atrás aún colgaba, aunque sin luz. Esa noche no dormí. El sonido de la lluvia sobre el techo de lámina me arrullaba sin consuelo. Pensaba en todo lo perdido, pero también en lo aprendido. El dolor, cuando se asienta, no arde. Se convierte en un pozo tranquilo, profundo, y uno aprende a vivir con él. Afuera, el mundo seguía girando. Pero dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que una pequeña parte del alma comenzaba a volver. Una semana después de todo, la ciudad seguía girando como si nada hubiera pasado. Las noticias sobre la confesión de Ramiro y su condena preventiva de 12 años ocupaban titulares, pero para mí eran solo ruido lejano. Me convertí en el obrero que se enfrentó al sistema, el padre que dijo basta. Leí esas frases en los diarios con el café de la mañana, mientras el vapor me empañaba los lentes. No sonreía, no me emocionaba, solo pensaba. El honor, cuando llega tarde, llega vacío. Afuera, el terreno de Zapopan ya no era el mismo páramo abandonado. Se escuchaban martillazos, risas jóvenes, el crujido del cemento fresco bajo botas gastadas. La escuela de oficios Vega empezaba a levantarse, ladrillo por ladrillo. Yo caminaba entre los andamios con la misma rutina de siempre. Golpeaba suavemente cada columna para escuchar su alma. El sonido me decía si estaba firme o hueco. Era un idioma que solo los albañiles viejos entendíamos. Un lenguaje que no se escribe. A mediodía, mientras me secaba el sudor con el sombrero, Héctor llegó con una bolsa de papel. «Una señora dejó esto en la reja», me dijo. Dijo que era familiar suya. Lo miré en silencio, mis manos aún sucias de polvo. Abrí el sobre con cierta desconfianza. Era una hoja escrita a mano. «Papá, voy a ir, pero no para pedir perdón. Quiero aprender cómo se empieza de nuevo». No había firma, pero no hacía falta. Reconocería esa letra nerviosa, incluso si estuviera escrita en el aire. Lucía llegó al día siguiente, justo cuando el sol apenas asomaba por los cerros. Llevaba un pantalón de mezclilla desgastado, una camisa blanca con una mancha vieja de tinta
y unas botas llenas de polvo seco. Me escondí detrás de una pila de ladrillos, no porque quisiera evitarla, sino porque necesitaba ver si llegaba con palabras o con acciones. Se acercó a Héctor sin dudar. «Necesito trabajar», dijo. «¿Qué puedo hacer?» Él levantó la pala con una sonrisa. «Comience con esto». Y así fue. Empezó a mover tierra, torpe, con la espalda mal alineada, sudando desde el primer minuto. Pero no se quejaba, ni una sola vez. Los muchachos la miraban con cierta mezcla de curiosidad y respeto. Uno de ellos, Chucho, le soltó un comentario medio en broma. «No está mal para ser hija del patrón». Lucía no respondió. Solo sonrió. Pero no era esa sonrisa perfecta de las fotos sociales. Era una sonrisa nueva, quebrada, que salía con esfuerzo. Pasaron los días, y cada mañana ahí estaba ella, con su pelo atado, las uñas rotas y la cara llena de polvo. Aprendía a medir distancias con la cinta, a doblar los planos sin arrugarlos, a diferenciar entre cemento y cal. Héctor le explicaba con paciencia, y yo observaba desde lejos sin intervenir. Una tarde, mientras el cielo de Guadalajara se teñía de rojo, como si la ciudad ardiera en silencio, Lucía se me acercó. Yo estaba sentado sobre una pila de sacos de arena, revisando un plano con los lentes al borde de la nariz. «No sé si podré hacer mucho, papá», me dijo casi en un susurro. «Pero al menos lo voy a intentar». La miré. Tenía tierra en el cuello y el dobladillo de la camisa manchado de cemento. «Intentar también es una forma de construir», le respondí. Esa noche decidí quedarme en el terreno. Había algo en el aire, en el eco de los martillazos apagados por la distancia, que me hacía sentir en paz. Héctor encendió una fogata improvisada con unos palés viejos y puso a calentar café en una olla ennegrecida. «Don Rafael», me dijo mientras me pasaba una taza. Su vida dio la vuelta como una carretilla. Pero esta vez, su hija es el primer ladrillo. No supe qué contestar. Solo tomé un sorbo del café amargo y dejé que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Desde el borde del terreno se veían los faroles de la ciudad parpadeando como luciérnagas cansadas. Guadalajara seguía con su ruido, su tráfico, su gente apurada. Pero dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en calma. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a calentar las láminas del techo, vi a Lucía llegar con una libreta y una regla en la mano. «Hoy quiero aprender a leer planos», dijo, y yo, sin sonreír demasiado, asentí. «Entonces ven. Te voy a enseñar lo que tu madre y yo soñamos construir aquí», porque en ese instante comprendí que perdonar no era olvidar. Era simplemente decidir que aún había algo por construir. Han pasado 3 meses desde que pusimos el primer ladrillo. Y hoy, mientras la última pared de la escuela se pintaba de blanco, me quedé observando cómo la luz del sol se reflejaba sobre el suelo de baldosas rojas recién colocadas. Brillaba como si Guadalajara misma nos estuviera bendiciendo. Llegué más temprano de lo habitual. El aire olía a cemento seco y a hojas recién cortadas. Al doblar la esquina del jardín, la vi. Lucía, agachada, con unas tijeras de podar en mano, arreglaba las bugambilias que bordeaban el sendero principal. Llevaba una gorra vieja con el logo de la obra y una camiseta empapada de sudor en la espalda. Tenía la piel más morena, curtida por el sol. En sus manos ya no había esmalte,
sino pequeñas cicatrices nuevas. Y sin embargo, en sus ojos había paz. Una que no le conocía desde que era niña. La ingeniera ya madrugó otra vez, bromeó don Héctor al pasar, cargando un saco de cal. Lucía se giró, secándose la frente con el antebrazo. Solo soy una aprendiz, don Héctor, pero una que no llega tarde. Todos rieron, yo también, pero no dije nada, solo la observé. Me bastaba con eso. A media mañana llegó un equipo de televisión local. Traían cámaras, micrófonos, libretas. Venían a grabar un reportaje titulado La escuela que nació del orgullo y el perdón. A Lucía no le hizo ninguna gracia. Apenas vio el trípode, se escondió detrás de un grupo de obreros, como si la cámara pudiera juzgarla. Uno de los reporteros, un muchacho joven con corbata floja y zapatos polvosos, se me acercó mientras yo revisaba los bordes del patio. «Don Rafael, ¿va a invitar a su hija a dar unas palabras en la inauguración?» Miré hacia donde Lucía fingía acomodar una pila de ladrillos. «Ella ya está aquí, trabajando. Eso vale más que hablar», respondí sin dudar. Él sonrió, apuntó algo en su libreta y se fue. No necesitaba más. Esa tarde, cuando todos se fueron, me senté solo en la banca del pasillo central. El viento soplaba suave, levantando pequeñas nubes de polvo rojo. Era ese momento entre la luz dorada y el inicio de la noche, cuando los pensamientos pesan más que el cansancio físico. Entonces sonó mi celular, un número desconocido. «¿Bueno? Rafael, soy yo, el padre Esteban». Sentí que el corazón se me detenía un segundo. «Padre, ¿cuánto tiempo?» «Demasiado», dijo, con la misma voz cálida de siempre. Me enteré de la escuela. Me conmovió. Quiero estar ahí en la bendición del lugar, si usted me lo permite. No supe qué contestar. Solo asentí, aunque él no podía verme. «Claro que sí, padre. Será un honor». Elena, ella estaría feliz. Hubo un silencio al otro lado. «Ella está feliz», dijo finalmente. «Donde esté», colgué, con los ojos húmedos, y en mi pecho algo se acomodó, como si una deuda muy vieja estuviera a punto de saldarse. Esa noche, mientras repasaba los planos por pura costumbre, Lucía se me acercó con 2 vasos térmicos. «Café negro, sin azúcar», dijo, y me ofreció uno. Se sentó a mi lado, sin decir nada al principio. Solo miramos juntos las luces del taller, aún encendidas. A lo lejos, Héctor daba instrucciones a los últimos jornaleros. «Papá, mañana en la ceremonia me gustaría decir unas palabras, si tú lo permites». Me giré hacia ella. Su voz no era suplicante, era firme, como quien se sabe lista para asumir su lugar, sin imponerlo. «Hazlo, hija», le dije, «pero recuerda hablar con el corazón, no con el apellido». Ella sonrió apenas, y en esa sonrisa no había vanidad, sino gratitud. El día de la inauguración amaneció fresco, con un cielo tan azul que parecía pintado. Desde temprano llegaron los trabajadores, los vecinos, algunos exalumnos de Elena, y hasta políticos que jamás nos habían visitado antes. Padre Esteban apareció puntual, con su sotana blanca y la cruz de madera colgando. Al verlo, sentí un nudo en la garganta. Nos abrazamos como 2 viejos soldados que se reencuentran en la última batalla. «No vamos a hablar de pecado ni de redención», dijo en su sermón, mirando a todos. «Vamos a hablar de trabajo, de amor
y de cómo los errores también pueden construir escuelas. Su voz retumbaba en el patio. Todos escuchaban en silencio. Hasta los niños, que jugaban entre las macetas, se quedaron quietos. Y entonces le tocó a Lucía. Subió al estrado de madera con pasos lentos pero firmes. Vestía una blusa sencilla y unos jeans gastados. Nada de tacones, nada de maquillaje. Solo ella y su voz. Yo nací creyendo que debía mandar, que liderar era firmar papeles desde una oficina. Pero aquí, con tierra en las uñas y yeso en el cabello, aprendí a construir con mis propias manos. Un silencio reverente cayó sobre todos. Mis errores me alejaron de mi familia, pero fueron estos muros, estos andamios y esta gente quienes me enseñaron cómo volver a empezar. Entonces me miró. Gracias, papá, por no rendirte conmigo, por recordarme que aún tenía algo bueno que ofrecer. No sé quién aplaudió primero. Tal vez Héctor, tal vez el padre Esteban. Pero al segundo, el patio entero rompió en aplausos. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Yo simplemente me limpié los lentes con el pañuelo, sin decir nada. Esa noche comimos juntos en la pequeña cantina recién inaugurada. Solo había sopa de frijoles y pan duro, pero supo a banquete. Con razón extraño el vino, bromeó Lucía, dando un sorbo al agua. El mezcal sabe mejor cuando se gana con trabajo, respondí, y ambos reímos. Afuera, la lluvia comenzó a caer suave sobre las láminas del techo. Era una de esas lluvias cálidas de verano que no mojan, solo acarician. Y en ese sonido encontré algo que creía perdido. Paz. Lucía sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo puso sobre la mesa. Quiero formalizar esto, dijo. Es la solicitud para ser coordinadora administrativa de la Fundación Vega. Si me aceptas, tomé el papel, ni lo leí, firmé. Bienvenida a casa, hija, y en ese momento supe que la sangre no siempre se hereda. A veces la sangre se gana, con trabajo, con dolor y con amor que se niega a extinguirse. Han pasado 6 meses desde la inauguración. La Fundación Vega ya no es solo un proyecto, ni siquiera un sueño realizado. Es una realidad que respira, crece y habla por sí sola a través de las risas de los jóvenes, del polvo sobre sus botas, del sudor en sus frentes. Cada mañana sigo llegando temprano, pero ya no para revisar columnas ni preguntar por presupuestos. Llego para sentarme en la banca del patio con mi café negro, verlos correr de aula en aula, discutir sobre planos, bromear entre ellos. Me quedo allí, en silencio, simplemente observando. Lucía ahora camina por esos pasillos con una carpeta bajo el brazo y el cabello recogido en una coleta alta. Ya no usa tacones ni perfume costoso. Lleva camisas de algodón, jeans polvorientos y una expresión serena que hacía años no veía en su rostro. La veo hablar con los instructores, reír con Héctor, regañar suavemente a algún alumno que llega tarde. Ha encontrado algo que la enraiza, algo que no es poder ni dinero, sino propósito. Esa mañana entró corriendo a la oficina con una carta en la mano. Sus mejillas coloradas, los ojos brillantes. «Papá, mira», dijo sin aliento. «Es del Ministerio de Trabajo». Tomé la hoja con cuidado. Decía que la Fundación Vega había sido seleccionada como modelo piloto de educación técnica para todo Jalisco. Leí 2 veces la frase y luego solo asentí,
colocando una mano sobre su hombro. «Muy bien hecho, hija». No dije más. No hacía falta. Esa misma tarde, un grupo de periodistas apareció en la entrada. Querían grabar un reportaje sobre el hombre que convirtió la dignidad en ladrillos. Rechacé la entrevista, por supuesto. No me interesan los reflectores. Pero ellos insistieron y terminaron filmando a Lucía dentro del taller de carpintería, rodeada de jóvenes con gafas protectoras, diciendo con voz firme: «Aquí enseñamos que las manos también piensan, también sueñan». Aquella noche organizamos una pequeña ceremonia en el patio para recordar a Elena. Vinieron algunos alumnos, instructores, el padre Esteban, y hasta Héctor trajo una guitarra desafinada. Sobre la pared principal colgamos una placa de madera tallada por los propios estudiantes. A la memoria de Elena Vega, quien enseñó a construir con amor. Lucía se paró junto a la placa. Sostuvo un cuaderno viejo y dijo: «Encontré esto en un cajón del ropero, en la casa vieja. Es un fragmento del diario de mamá. Escuchen. Un día, Rafael enseñará a otros a levantar algo más fuerte que las paredes: la dignidad». No pude contenerme. Me alejé un poco, fingiendo revisar el cableado de una lámpara, pero las lágrimas cayeron igual. No era tristeza, era gratitud. Los muchachos trajeron tamales y una botella de mezcal barato. Nos sentamos en círculos, compartiendo historias de errores cometidos, oportunidades recuperadas, perdones que costaron más que cualquier castigo. Lucía, sentada a mi lado, reía con una risa distinta, más tranquila, más libre. Ya pasada la medianoche, cuando todos se habían marchado y el patio quedó en penumbra, Lucía volvió. Traía en sus manos una cajita de madera. «Papá», dijo en voz baja, «quiero darte esto». La abrió. Dentro, el anillo de bodas de Elena brillaba con ese tono opaco de los objetos que han vivido demasiado. Lo guardé desde que mamá falleció, pero creo que ya es momento de que vuelva contigo. Tomé su mano con suavidad. Sentí el temblor leve de sus dedos. «No, hija, guárdalo tú, para que nunca olvides lo que cuesta construir algo verdadero». Ella no respondió, solo asintió, y una lágrima silenciosa le cruzó la mejilla. Fue el momento más puro que compartimos en años. Ningún juicio, ninguna exigencia. Solo la herencia de algo que no se puede comprar ni enseñar. El valor de recomenzar. Al amanecer, salí al terreno trasero, donde construíamos un pequeño dormitorio para los alumnos de comunidades lejanas. Héctor ya estaba allí, marcando el suelo con una cuerda. «¿Otra vez usted, don Rafael? ¿No sabe descansar?» «El descanso llega cuando uno deja algo de pie», le dije sonriendo. Pasé el resto del día caminando entre los talleres, saludando a cada grupo. Uno me regaló una silla de madera tallada con mi nombre. Otro, una caja de herramientas con los colores de la fundación. Vi a Lucía corrigiendo una lista de materiales. Vi a Héctor riendo con un grupo de soldadores. Y escuché los sonidos que se habían vuelto parte de mi cuerpo. Martillos, sierras, voces jóvenes que aprendían no solo a trabajar, sino a creer. Al caer la tarde, subí lentamente por las escaleras del segundo piso. Me detuve frente al ventanal del pasillo. Desde allí se veía todo: el patio, el taller de mecánica, el muro con la placa de Elena, la silueta de Lucía entregando hojas a los aprendices. El sol caía detrás de la ciudad, tiñendo de dorado los techos de lámina y los andamios. Apoyé la mano en el vidrio y susurré,
como quien habla con alguien que siempre ha estado allí, incluso cuando se ha ido. Elena ya está construido, y entonces lo entendí. No era la escuela, ni siquiera la fundación, era el puente que nos devolvió como familia, que le dio a Lucía un sitio propio, que me permitió, después de tantos errores, dejar algo de pie. A lo lejos, un dron de la prensa captó la escena sin que yo lo supiera. El viejo fundador frente a su creación, el atardecer dorando su espalda, mientras el nombre Fundación Vega, Dignidad y Trabajo brillaba en letras altas. Lucía me vio desde abajo y saludó con la mano. Yo levanté la mía, despacio, y empecé a caminar hacia la salida. Lento, pero firme. No necesitaba mirar atrás. Todo lo importante ya estaba sembrado. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí viejo.